Estamos aqui para mais um Papo de Azeitólogo. Esse é o último da nossa série. Nossa convidada de hoje é a Cecília Gaillard. Marcelo vai apresentar. E vamos fazer a mesma dinâmica de o papo, e seguido das perguntas ao final, uns 10 minutos finais, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, sejam bem-vindos. E vamos agora. Segue você então, Marcelo. Obrigado, Cristina. Bom, boa noite a todos. Um prazer ver todo mundo aqui. Hoje nós estamos no último encontro, o Papo de Azeitólogo, como a Cristina falou. E eu tenho a honra de receber a Cecília Gaillard. Então, uma colega, nos encontramos no mundo da degustação, entre cursos na Espanha e alguns concursos de azeite. Então, eu vou falar rapidamente, eu vou fazer uma apresentação para a Cecília, sobre a Cecília, mas antes eu gostaria de explicar um pouquinho a dinâmica. A Cecília está nos falando da França, ela vai dizer onde ela está exatamente, e é francesa, mas fala espanhol fluentemente, porque a formação dela é espanhola. Então, ela vai nos falar em espanhol, evita a minha tradução, mas, assim, diferente dos outros de língua espanhola com quem falávamos, eu não vou perguntar em português, porque não é tão claro o português para ela. Eu vou perguntar em espanhol e ela vai me responder também em espanhol. Qualquer dúvida em tradução, por favor, vocês perguntem pelo chat. Mas, assim, qualquer palavra um pouco diferente do português eu vou traduzir. E a dinâmica vai ser essa. Eu vou fazer as perguntas em espanhol e ela vai nos responder em espanhol. Tá? Cecília é diplomada em comunicação, é provadora de azeites formada pela Universidade de Jaén, no curso oficial do COI, na Espanha. Ela é consultora em azeites, assim como eu, no Brasil, faz seleção e blends, oferece cursos de degustação e é a mentora de um blog chamado Jus d'Olive, que faz a cultura do azeite na França, né? Então, eu vou fazer agora a primeira abordagem, que é sempre a descrição do cenário no qual, assim, nós vamos passear durante essa conversa. Cecília, temos nossa formação em aceites em la escuela española, ¿no? Sí, eso es. Tú en la Universidad de Jaén, yo Alifapa de Mengibar y Cabra en Andalucía, ¿no? Tenemos esta pasión en común y nos conocimos entre catas y cursos, ¿no? El concurso de aceite. Nuestro compromiso, por eso te invité, ¿no? Como especialista, es crear la cultura del buen aceite, del buen AOVE en nuestros países, un alimento funcional muy importante. Y debemos siempre informar su valor nutricional y su uso también, ¿no? Correcto. Y hoy la diversidad sensorial que tenemos en el nuevo mundo del aceite de oliva, ¿no? Tú eres francesa, vas a nos explicar de la región de la Francia donde eres, ¿no? Un país que produce aceite, pero produce aceite en una zona muy determinada, que es la zona mediterránea de la Provence, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo es la cultura del aceite de oliva en Francia, en tu país, y háblanos un poco de esto en tu vida. Vale. Primero, muchas gracias por la invitación y bienvenido a todas y a todos. Me llamo Cecil y para comentar un poco de dónde vengo, vengo de una región que se llama Bretaña, que es la parte norte-oeste de Francia y es una zona como enamorada de la mantequilla salada. No se consume, no se consume aceite de oliva y aprendí a querer, a catar, a amar el aceite de oliva cuando me mudé a España para trabajar y conocí un mundo totalmente nuevo, porque como igual sabéis un poco de la gastronomía francesa,
cocinamos mucho a base de mantequilla, de grasa de animal, y también un montón de aceites vegetales tipo el colza o la canola, pero muy poco con el aceite de oliva. Es solamente en la zona del sureste, que luego os enseñaré un mapa para enseñar un poco dónde está la zona de producción, pero es donde producimos que se consume también aceite de oliva. En el resto de Francia y en todas las recetas se cocina con mantequilla. Y yo he nacido en la cuenca de la mantequilla, y realmente en España que cambié mi manera de ver cómo cocinar, que cocinar con grasa animal no era tan bueno para mi salud, que la mantequilla, por ejemplo, un aceite de colza no tenía todos estos aromas, estos sabores que tiene el aceite de oliva. Y es así un poco durante 7 años que estuve viviendo en España, en Madrid, que, que cambié de mundo totalmente, que cambié mi manera de cocinar y de ver el mundo del aceite de oliva. Si queréis, tengo una pequeña presentación para enseñaros un poco cómo funciona la olivicultura en Francia. Si os Por parece, favor. comparto la pantalla. Entonces, ela vai fazer uma apresentação agora pouco contando para nós a história da olivicultura na França. Es un poco de historia, porque en la cuenca mediterránea somos los últimos en recibir la cultura y también las plantaciones de los árboles en 600, 700 a.C., y son los griegos que llevaron el olivar a través de Marsella. Durante todo un tiempo hemos vivido como primero los griegos y luego como los romanos. Significa la manera de vestir, la manera de cultivar, pero sobre todo la manera de comer, las recetas, y también cómo utilizar el aceite de oliva para la cosmética. Pues hoy en día tenemos todavía un jabón bastante conocido solamente a base de aceite de oliva. Y durante todo un tiempo hemos vivido esto, como el Imperio Romano y a la manera de los romanos. Y en 1840 teníamos 26 millones de árboles en el sur, no sé si veis, en el sureste de Francia, donde está Marsella, Nice, Cannes, teníamos 26 millones de árboles. Pero luego lo que pasó es que en los años 56 hubo una helada bastante importante en Francia que mató a la mayoría del olivar francés. Y los franceses tenían la posibilidad de volver a plantar el olivo, pero lo que eligieron es plantar la viña. Entonces, toda la parte del sur de Francia, donde antes había olivar, plantaron viña porque era mucho más rentable, y que en esta época había colonias en África del Norte donde había muchas hectáreas para plantar olivos. Así que pasamos eso, de 26 millones de árboles a 4 millones y medio en 2010. Entonces, hoy en día en Europa somos un pequeño productor, porque tenemos el 0,16% de la producción mundial, lo que no es nada. Nada. Que sea en aceite de oliva y en aceituna de mesa también, porque tenemos los dos. Tenemos muchas variedades, 100 variedades, que pueden dar o aceite de mesa o aceituna para aceite, pero solamente producimos el 0,16%, que es muy poco. Lo que pasa es que tenemos algo como un punto fuerte, es que somos el 7º consumidor mundial. Es por eso que es un mercado que interesa mucho, porque importamos el 95% de lo que consumimos. Entonces ahí en la izquierda tenéis un poco la cifra de cuántas hectáreas,
cuántos productores y las diferentes variedades que tenemos. La más importante es la Glandu, que da una aceituna para el aceite y un frutado verde bastante potente con amargor y picante. Entonces, todo esto en el mapa que veis es el sureste, es la zona sureste, porque es el más al norte de Europa, donde se puede cultivar el olivar, el árbol, y también en Córcega, que es otra zona donde se puede cultivar el olivo. Particularidades del mercado o del olivar en Francia. Primero, es un mercado bastante cualitativo, porque bueno, somos pequeño productor, pero consumimos esto, el 95% lo importamos, porque no tenemos la producción nacional. Solamente se puede encontrar categoría virgen o virgen extra. No existe el refinado o el de, no recuerdo la palabra, la segunda prensada. No recuerdo la palabra. Sí, orujo, orujo, orujo. No existe orujo, aceite de orujo. Solamente existe el virgen y el virgen extra. Y luego los precios hay de todo. Puede ir desde esto, he puesto 6 euros el litro a 16, 25, a veces 50, 60 euros el litro. Un aceite, por ejemplo, francés puede costar 25 y más el litro. Que para Europa es mucho. No sé muy bien los precios que se manejan en América del Sur, pero en Europa es bastante alto para un litro de aceite. Y luego hay muchísima competencia aquí de otro tipo de aceite vegetal, como el de girasol y el de colza, porque hay mucha plantación, es más barato y hubo en una temporada una publicación, una comunicación sobre que el aceite de oliva era malo para la salud, que era mejor cocinar con mantequilla, girasol o colza. Y ahora mismo, por ejemplo, los médicos como han cambiado totalmente el discurso. Dicen el contrario, que ahora mismo el de girasol con los poliinsaturados es muy malo para la salud y hay que consumir aceite de oliva. Y luego otra competencia es que desde ya muchísimos años en los libros de recetas, en las escuelas de cocina, nuestras madres, nuestras abuelas nos aprenden a cocinar con mantequilla y con nata y con grasa animal. Os he puesto 2 imágenes como claves de nuestra gastronomía, que es el cassoulet, que está hecho con grasa de pato, y luego con salchichas, con butifarra, y luego el croissant, que es con 100% mantequilla salada, por supuesto. Entonces es un poco esto, la imagen del aceite de oliva, que ahora mismo con el tema de la salud está volviendo un poco, y que la comida un poco del sur de Francia mediterránea está haciendo su hueco, vamos a decir, en la haute gastronomie. Y vemos cada vez más en los platos, en las recetas, pues aceite de oliva, pero estamos realmente al principio del aceite de oliva en la gastronomía francesa. Bueno, son muchas cifras, pero solamente para deciros que tenemos un olivar muy familiar, que 57% de las fincas tienen menos de 1 hectárea. Significa que son gente que tienen algunos olivos en su jardín, que cosechan cuando pueden, cuando vienen amigos para ayudarles. Significa que no hay como necesidad de producir aceite para ganarse la vida, que es un complemento, que es un ocio, que es un hobby un poco. Y es un poco un problema del sector olivarero en Francia, que la gente no son profesionales y que son familias que tienen algunos olivos. Entonces, Muito interessante, porque cambia totalmente de todo que se presenta, né, en Portugal, en España, en Italia, es muy distinto. Muy bien. La gente tiene mucho como policultura, tiene viña, frutales, y de vez en cuando tienen como para hacer jolie, para tenerlo bonito, algunos olivos, pero como no es su oficio,
pues no se encargan de cosechar ni de tener como mucha cantidad, mucha producción y mucha calidad sobre todo. Muy bien. Otra particularidad es, tenemos un frutado fermentado que se llama el fruite noir, que se fermenta aceitunas para luego sacar aceite, que es algo que no se encuentra en otro país o no lo hacen a propósito, pero nosotros lo hacemos a propósito y además tiene una categoría comercial. Significa que se vende así, se puede vender así, estás muy buscado en Francia en la comida, en la cocina, en la alta cocina, para reemplazar la mantequilla, por ejemplo, en los postres. Y para toda la gente que no le gusta mucho el picor o el amargor, pues el frutado negro hecho a partir de aceitunas sobremaduradas, pues gusta mucho. A los niños, por ejemplo, o todas las recetas un poco que necesitan algo que tiene un sabor de cacao, de champiñones, de pan, etcétera, pues se puede tomar este tipo de frutado. Pero claro, para el resto del mundo de los productores, cuando se habla de fermentar aceitunas, dejarlas una semana para que fermente, nos miran con ojos de ¿qué estáis haciendo? Cuando toda la gente lo que está buscando es ir lo más rápido posible entre el árbol y el molino, y nosotros no, lo recogemos verde y lo dejamos una semana o 10 días para fermentar. Y otra cosa también que tenemos en savoir-faire o maneras de hacer y que está registrado en Europa son, como en la foto que tenéis, que es una foto de cosecha tradicional en Córcega, que los árboles están tan altos que no se puede ir a mano con una máquina, por ejemplo, así que se deja una red debajo de los árboles y se cosecha más bien en marzo o abril. Entonces, esto no es nada nuevo, lo sé. Lo que es nuevo es haber registrado esta manera de hacer a nivel comercial y a nivel europeo. Significa que lo puedes vender así, que no es un defecto, es un saber hacer, savoir-faire, que se vende así. Muy bien. Merci, Cécile. Très bien, très bien. Cécile, pendant que tu... Oui, voilà. Eu vou rapidamente falar, então, agora, Cecília, eu vou falar em português para explicar algo para eles, para o público aqui de Brasil, mis alunos, e todos os que estão aqui. A Cecília finalizou com esse slide sobre o azeite da fermentação controlada, que muito conhecido na França. Então, assim, isso, e assim, como estava escrito no slide dela, o francês, ele encontrou uma maneira de manter um savoir-faire, uma tradição, e dar a essa classificação o goût à l'ancienne. O que quer dizer isso? O gosto à antiga. Então, isso diz respeito exatamente a essa transformação que eu tanto falo e tento explicar aqui para o consumidor, para os alunos de gastronomia, né? Até a década de 90, as frutas elas fermentavam, porque elas não eram maceradas imediatamente após a colheita. Essa é uma tradição que ainda se mantém. Então, assim, o azeite extraído dessas frutas é um azeite que ele tem uma característica da fruta fermentada. Não era controlada. O que a França faz é fazer um controle e faz desse produto um produto de luxo. É um produto gourmet, não é um produto barato, e é um produto que é de uma fruta fermentada controlada. Isso é para manter uma tradição. Acho importante a gente ressaltar esse ponto, porque é um pouco polêmico. Cecília, me corrija. Este aceite de fruité noir é virgenestre, não? Considerado virgenestre? Não. Virgem. Então, é considerado só virgem. Né? Então, justamente porque ele tem esse defeito. É porque eu queria que tinha... Eu pensei que teve uma polêmica há um tempo atrás, que era uma questão de vender esse azeite virgem extra, né? Como ele é um azeite virgem. Hubo una polémica porque
otros países productores en Europa pensaban que lo que hacíamos es fruité noir bajo la categoría virgen extra, cuando no lo es, porque claro, tú estás provocando un defecto. Tú lo que estás buscando es un defecto, así que no puedes llamarlo virgen extra. Es un virgen y muy a menudo la acidez es del nivel del extra, pero como hay un defecto sensorial, se deja en la categoria virgen. Então, e é interessante que nós chamamos de defeito sensorial. E como eu percebi que esses países árabes, assim como o sul da França, aprecia esse sabor, eu achei interessante quando eu vi que o francês chama de goût à l'ancienne, não chama um azeite defeituoso, né? Não é um defecto, é um goût à l'ancienne, gentil e, no meu entender, respeita uma tradição cultural. Eu acho que isso é muito interessante. A olivicultura na França tem uma característica muito distinta, que fica numa zona muito reduzida, e é muito interessante que a Cecília trouxe isso para nós. Cecília, então, percebemos sobre a importância do sensorial. Você, como tú como yo, temos que hablar, hablando en español. Tú como yo somos catadores de aceite de oliva, ¿no? Enamorados de esto y sobre todo somos educadores, ¿no? Hablábamos entonces de este aceite que es polémico, ¿no? De este aceite que ha un frutado tradicional, de gusto a antigua, ¿no? Como dice el francés. ¿Cuál es para ti la importancia de la educación sensorial? ¿Cómo esto está se pasando en Francia? Y si esto también llega a las escuelas de hostelería y a las escuelas de cocina en Francia. Pues como tú, para el tema del sensorial, para el aceite de oliva, sabemos que es una herramienta de control maravillosa, que no existe mejor, y también es una herramienta de placer, porque somos como los primeros en consumir el aceite de oliva, es solamente para comprobar que todo está en orden y perfecto. Y en el tema del sensorial en general, es verdad que en Francia todavía estamos muy al principio para el tema de catar aceite, pero lo que veo es que la gente ya está acostumbrada a catar otras cosas. Y el vino, por ejemplo, ya hay una cultura de catar vino, hay cultura de catar quesos, ahora la moda es de la cerveza, del sake también. Y yo creo que con esto ya tenemos más o menos como... hay un mercado, o la gente, los consumidores están deseando aprender a saber cómo funciona la cadena del aceite para saber más sobre el producto, para hablar mejor de él, para saber cómo elegirlo, sobre todo una vez que están en la tienda y que están un poco perdidos, pues les apetece. Y yo veo cada vez más personas en los cursos que quieren saber, pues esto, cómo reconocer un buen aceite, cómo puedo luego comprarlo, cómo puedo en casa hacer mi cata con amigos, por ejemplo, teniendo varios aceites. Y esto, veo que hay muchas cosas por hacer, esto es cierto, sí. Pero que la gente está muy dispuesta a catar aceite. Entonces, Cecilia, la Francia tradicionalmente, también como todos los países, hacía siempre un aceite de la aceituna atrojada, ¿no? Hasta hoy mantiene esta tradición y hace un producto así. Entonces, muy sorprendentemente, yo vi que la cantidad de aceite que la Francia compra es de 107.000 toneladas, mucho más que Brasil. Brasil, estamos llegando a 100.000 este año, ¿no? Como mucho, el segundo más grande importador después de Estados Unidos fuera Unión Europea, ¿no? Entonces, fuera países de Unión Europea. Ahora, es una sorpresa que el francés consuma tanto, yo no sabía, ¿no? Pero porque sobre todo es la Francia de la Provence que consume más, ¿no? Pero el aceite vendido en las cadenas de supermercado y los aceites premium en Francia, ¿cómo es este mercado? ¿Cómo se distingue? Pues supermercado es siempre normal, un aceite de oliva virgen extra normalito,
90% es un aceite español que está vendido bajo una marca blanca y el consumidor no sabe realmente de dónde viene. O sea, ve porque en la etiqueta pone Unión Europea, pero no se sabe y además hacen una confusión con la etiqueta, con palabras en francés, así que no sabes si es aceite francés o no. No lo es imposible porque con 5.000 toneladas no se puede vender en supermercados, se vende en tiendas premium. Y también el aceite español, italiano, portugués premium se vende en tiendas especializadas, no se venden en supermercado. Y es un poco... En Francia funcionamos mucho con París y el resto de Francia. Pues para el tema del aceite también es un poco así, que en París se consume mucho, en el sureste también porque son productores, y en el resto de Francia no se consume tanto. Así que los 107.000 toneladas de consumo pues se reparte entre las grandes ciudades, y sobre todo París y el sureste. Y luego otro mercado que es bastante importante, que es el ecológico. Y cuando vas en el ecológico, ahí sí que la gente consume el oliva más que el de colza o el de girasol o otro tipo de aceite vegetal. En el mercado del ecológico se vende sobre todo aceite de oliva. Pero si tú vas a un supermercado normal, pues no, es el girasol que gana. Muy bien. Cecilia, soy de Río de Janeiro, soy carioca. Río de Janeiro ha tenido una influencia francesa muy grande culturalmente. Al lado de la influencia portuguesa, en la gastronomía de aquí tenemos una influencia francesa muy grande. Muchos chefs de cocina de Francia se establecieron aquí e empezaron por Río de Janeiro, donde tenemos una escuela de alta gastronomía de Francia, ¿no? Nosotros hacemos parte del concurso Olio Nuevo Days, ¿no? Que se pasa en Francia en colaboración con la escuela Cordon Bleu, ¿no? Y año pasado estuvimos juntos en este concurso en junio, este año será en julio, y de aceites de hemisferio sur. Yo me invitaron para estar junto a ti, ¿no? Conduciendo, porque distinto de los otros concursos, este concurso tiene entre sus catadores personales de gastronomía, del área de cultura, periodistas, no son especialistas como nosotros, no tienen la experiencia de catar aceite. Para mí fue muy interesante estar en un concurso así, ¿no? Y sobre todo cuando estaba al lado de un chef de cocina como Eric Briffat, que es un chef director ejecutivo de la escuela, ¿no? Entonces ahí percibí el desconocimiento de la alta gastronomía. Y si voy en un restaurante en París, de carísimo, esta es una experiencia que viví en junio de año pasado, yo he tenido una experiencia de pagar 200 euros porque sabía que pagaba tanto, tenía un buen vino, pero el aceite que han servido era un aceite sin etiqueta, un aceite griego y ya he atrojado, ¿no? Y yo, entonces, con el camarero, llamé al camarero explicando un poco sobre esto. Entonces, esta es mi pregunta, ¿no? Aquí en Río de Janeiro, sorprendentemente también los chefs de cocina ahora están conociendo. Y yo veo como cocinero también la importancia de acercar este mundo, la gastronomía de chefs de cocina, no de la cocina de todo el día, y la escuela de hostelería, la escuela de gastronomía. Y veo que esos mundos no se conocen. Esta fue la gran experiencia en Francia, porque para nosotros aquí, sobre todo en Río, Cordon Bleu es una referencia de educación en gastronomía, ¿no? Y cuando veo que el desconocimiento es grande, creo que hay muchas oportunidades ahí, ¿no? Entonces, te pregunto si en tu escuela, en tu curso de formación, hay interés
de los profesionales de gastronomía por este conocimiento. ¿Cómo se pasa esto en Pues Francia? por desgracia en mis cursos de momento he tenido a un cocinero sobre, no lo sé, el año pasado yo vi a más de 100 personas y solamente una persona viniendo de la cocina, porque es un desconocimiento total, como tú dices muy bien. Como las escuelas solamente se basan en recetas a base de crema, mantequilla, pues la gente desconoce totalmente este producto. Lo usa como la sal y la pimienta, no lo usa como un potenciador de sabores, como el producto que conocemos. Lo utilizan como así, un poco para dar un toquecito, pero sin conocer al producto. Y es una pena, a mí me da muchísima pena. Y cada vez que voy a un restaurante y que veo un plato, esto que cuesta muchísimo dinero, hecho a partir de un aceite rancio, me entra ganas de llorar. Exacto, exacto. Es esto. Porque ¿qué quería? Ahora voy a hablar en portugués, ¿vale, Ceci? Vale, Porque vale. voy a hablar con todos que estão na sala. O que eu quero enfatizar aqui com a Cecília e para nós brasileiros, que é o que eu gostaria de falar. Como a Cecília fala até numa expressão por desgraça, quero dizer assim, isso quer dizer assim, não temos o interesse da alta gastronomia por os azeites extra virgens prêmios é muito pequeno. E o que eu quero dizer para os brasileiros é que essa escola de educação que está sendo formada no Brasil e que está se iniciando não é uma questão só brasileira, porque a gente sempre acha, com a nossa síndrome de vira-lata, de que nós estamos começando, que estamos muito atrasados. Não é isso. No que concerne ao azeite extra virgem de oliva, o que o Brasil tem feito com pessoas profissionais como eu e outros profissionais no Brasil, Ana Pelotto, tantos outros que estão aí, é exatamente dar ênfase a esse valor do azeite premium, que é um valor, que é um azeite que tem até mesmo um valor agregado maior, valor econômico maior, mas é porque ele tem uma diversidade sensorial desconhecida e desconhecida dos chefes da alta gastronomia, inclusive da França. Então, por conta desse encontro que ocorreu na França, em Paris, no qual a Cecília estava, e aí assim fomos, o presidente deste concurso Olho Novo 10 é um diretor executivo da Cordon Bleu internacional. Então ele me apresentou aqui, foi feito um projeto aqui para que a Cordon Bleu do Brasil, começando pelo Rio de Janeiro, iniciasse os cursos de formação para seus alunos e cursos abertos para a sociedade. Isso se iniciaria dia 19 de março e foi adiado, e agora dia 18 de julho vai acontecer por uma webinar, portas abertas, será gratuito. Nós vamos encarregar de divulgar isso, anunciando o início da formação. Porque o chefe Henrique Briffard, Cecília, ele entendeu, não, essa questão, porque quando eu le conté o que se passou neste restaurante em Paris de alta gastronomia, quando me servieron vino con todo el servicio de vino que hay en Francia, que hay en todo el mundo, ¿no? Yo seleccioné el vino, yo probé el vino, el vino estaba bueno, fomos servidos con el vino. No hay un protocolo para el servicio del aceite. En un restaurante de este nivel necesitamos de esto. No puede un restaurante de este venir con una botella de esta sin etiqueta para poner aceite en nuestro plato. Esta cultura tiene que cambiar. Esto yo estoy intentando hablar entonces, como he tenido la palabra dentro de Cordon Bleu de Francia, con la masterclass, ¿no? Que hemos ahí, yo hablé mantenía una comunicación con Henrique Briffard para entonces, aquí en Brasil, iniciar algo que en Perú, en Cordon Bleu de Lima, ya se hace a 4 años. Y es la única escuela en toda Cordon Bleu del mundo que hay 32 escuelas en 25 países y en todas estas escuelas solo en Lima hay un curso de educación sobre aceite de oliva. En ninguna otra escuela
y no se cocina con aceite de oliva. Y fue muy interesante porque el curso que he dado aquí para los chefs de Cordon Bleu, esta fue la sorpresa para ellos también. ¿No? Entonces, si aquí los cocineros que están aquí brasileiros, os profissionais da gastronomia, assim, entendam que nós temos mundo a explorar e a construir. Tá? É o que eu queria enfatizar aqui nessa palavra, porque eu sabia que era um momento, como a França, ela tem, para nós brasileiros, Cecília, para nosotros, para los brasileños, como la Francia es una referencia de excelencia en gastronomía, ¿no? Entonces, saber que los franceses también están buscando esta educación y que la alta gastronomía no conoce nada del aceite virgen extra premium, es para que todos aquí puedan comprender que hay un camino para ser hecho. Para todos, los uruguayos que están aquí, los argentinos, chilenos, brasileños, todos los peruanos que están aquí, que estamos oyendo, tenemos que comprender esto. Entonces, esto es muy interesante. Marcelo, sí, España, que es el primer productor mundial y que 60% del consumo es el refinado, y la gente no lo sabe. Esto también sí. es igual Exacto. en Francia, la gente no sabe. Exacto. Habla un poco sin saber, habla de primera prensada, habla de acidez, pero Exacto. no sabe de qué está Exacto. hablando. Es impresionante. Es un trabajo que hacer. Exacto. No, y hemos recibido hace 2 semanas Marcello Scoccia de ONAO, vicepresidente de ONAO, una escuela de catadores de Italia. Ahí también, Italia es el país del mundo que está más adelantado en esto, pero ahí también están haciendo un trabajo de formación para la gastronomía. Ahora, algunos restaurantes italianos ya se pueden encontrar los buenos aceites italianos, pero no es tan así como la gente piensa. Y ayer estábamos en un encuentro que se pasa con Guía Oliva todos los martes, y ayer estaba Paco Bañó, el productor de Castillo de Canena, el entrevistado de ayer. Y él hablaba exactamente esto. Necesita de poner estos productos en las manos de los jefes de cocina, porque son ellos los formadores de opinión y van a enseñar a la gente a utilizarlos. Entonces, esto también hablo aquí para los productores brasileños, porque hay algunos que están ahí nos escuchando. Sí, ¿Vale? son los primeros prescriptores del aceite de oliva. Exacto, exacto. Los Y Cecilia, yo te preguntaría, hay un panel sensorial en Francia. Francia es miembro del Consejo Oleícola Internacional. Si hay, ¿cómo funciona y desde cuándo funciona? Porque nosotros en Brasil no tenemos panel sensorial. Brasil no es miembro del COI y hay una normativa que fue publicada el 31 de enero de 2012 y fue implementada en 2013 en su totalidad. Y hoy es el único instrumento para la fiscalización y está funcionando, pero solo prevé análisis sensorial, pero no la hacemos aquí. ¿Cómo es en Francia? Pues el año de creación no te lo podría decir, pero sí tenemos un laboratorio acreditado COI, tenemos otro que lo que hace es catar todo tipo de aceite de vegetales, es análisis físico-químico y sensorial. Y luego tenemos otro laboratorio que es para los fraudes. Entonces, tenemos 3. Uno que es acreditado y 2 que no lo son. Solo esto. Pero con 5.000 toneladas tampoco podemos tener más laboratorios. Sí. Y este laboratorio, para ti que está en Francia constantemente haciendo los cursos, los aceites que encuentres en supermercado, ¿cuál es el porcentaje? Te pregunto, Cecil, porque aquí hay mucho ruido sobre los aceites virgen extra que están en el supermercado de Brasil, 80% no son virgen extra.
Assim, hay mucha, ¿no? No es tan así, Sí. pero hay un percentual muy grande que no es virgenista. ¿Cómo es esto en Francia? Hay un porcentaje también muy alto de fraude, pero muchas veces es por culpa de la etiqueta. Pero la gente no es muy, que intenta engañar a través de la etiqueta y hay muchos fraude con la etiqueta. Pero muchas veces lo que hay dentro es virgen extra al límite, pero es porque hay una confusión o porque no está bien escrito, falta información o porque la información no es verdadera o hay un problema esto de confusión, que quieren crear confusión al consumidor. Ah, sí, sí. Como acá, Sí. entonces. Sí, sí. Pero de gran fraude, tipo poner un aceite de colza y llamarlo virgen extra, esto ya se encuentra cada vez menos, porque hicieron realmente un control muy duro con las cadenas de supermercados y sobre todo con la gente que vendía el goût à l'ancienne, el virgen, para que no pusieran en la etiqueta virgen extra. Entonces, hubo estos últimos años como muchísimos controles. Muy bien. Ahora, volviendo un poco atrás, porque me olvidé en el medio de te preguntar sobre esto. Aquí en Brasil hay un mito sobre la utilización del aceite de oliva en cocina. No se puede calentar. Fue un mito que se creó, pero porque no es estable, se estropea o todo. Entonces, ¿cómo es este consumo y esa relación de consumo entre, si tú sabes, nos informa, pero si hay este mito sobre la utilización del aceite en cocina? El mismo mito, que no se puede cocinar y además que es tan caro que no se debería. ¡Ah! No sabía. Pero sí, sí, tenemos el mismo. Estoy repitiendo la misma cosa a cada persona que me encuentro, porque la primera pregunta que me hacen es, ¿se puede cocinar, se puede freír con aceite de oliva virgen extra? Y yo digo, es lo mejor del mundo, que sea para la salud y para los sabores, que es lo mejor. Y entonces explico, porque ya gracias a unos estudios científicos que se realizaron en España a través del Predimed, hicieron como, hubo más estudios, ¿eh? Pero es más fácil también de hablar para cuando son creencias y mitos, de tener como datos científicos en contra, ¿no? Para decir, esto es estable, sano, no es cancerígeno ni no sé qué, con estos datos. Porque si tú hablas también con mitos, creencias, pues son dos discursos que no, la gente no va como, no hay conversación, no hay Sí, sí, discusión sí. posible. Cada uno Sí, se sí. queda con sus creencias. Exacto, exacto. No, y aquí todo, en los 6 encuentros, yo hablé sobre este tema para dar énfasis a esto, porque aquí hay un mito que está muy creado en los medios académicos que no se puede freír con aceite de oliva. Y este es muy interesante que tú me dices que también en España, en Francia se pasa también, y yo no imaginaba porque es un país ahí que ya tiene la cultura ancestral de utilización, ¿no? Entonces pensaba que no tenía Es este que mito de creación. un dato más es que tenemos una industria del colza muy fuerte y el colza refinado pues intenta como descreditar el aceite de oliva virgen extra para vender el suyo. Así que hay una campaña de comunicación en contra del virgen extra a favor del colza refinado para la salud, para cocinar, para freír. Y lo que es verdad es que dentro del Mediterráneo nosotros no freímos mucho. No somos Cierto. como Grecia Como España. o como España o Túnez, Argelia y todo esto. No freímos tanto, así que, pero es verdad que tenemos una campaña ahora a favor del colza que es bastante como complicada, porque es más Ah, barato. Así que então, esclarecendo para os brasileiros, a couza é a canola es aqui, la que é canola. a patente, né? Então, a canola é a couza transgênica e já foi registrada. Aqui no Brasil, pelo menos, a canola pode ser, a couza transgênica pode ser chamada de canola. O vegetal,
né? Que na verdade é uma abreviação, para quem não sabe, de Canadian Oil Low Acid. É uma patente da indústria alimentícia que modificou geneticamente a semente da couve para dar um óleo vegetal cuja composição química é rica em ácido oleico, que é o principal componente do azeite. Tá? Cristina, perguntas? Tem perguntas para a gente? Seu microfone. Seu microfone. Sim, liguei. Então, vou fazer alguns comentários e observações e algumas perguntas logo no início. Uma feita pelo Júlio Amaral. Ceci, en Francia, el consumo ya está adaptado a los sabores más amargos o picantes en comparación con el aceite tradicional, más plano y más maduro. No, es muy, muy, muy difícil de cuando son aceites con un amargor como potentes, es difícil de venderlos porque todavía aquí asociamos el amargor a algo un poco desagradable. Y hay que tener un discurso, ¿no?, detrás, comercial, para decir, ¿no?, son antioxidantes, es signo de frescura, es porque es una cosecha precoz, etcétera, etcétera. Pero el amargor es un tema complicado. Y es por eso que hay mucha gente en la cocina que sigue comprando el frutado a l'ancienne, para no tener este amargo. Sí. Y este picante también. Ok. Después, Jorge, Francia, al igual que Brasil, tiene una relación producción-consumo muy desbalanceada. ¿Existe una fidelización por el aceite francés que se refleje, como, por ejemplo, en el precio, como en Brasil? Como que si compramos aceite francés, no, creo que no entiendo bien la pregunta, lo siento. ¿Existe una fidelización por el aceite francés que se refleje, por ejemplo, en el precio, como en Brasil? Porque en Brasil el precio es más caro del producto nacional. Ya, la gente sabe de todas maneras, un poco como el vino y otros tipos franceses, es que la mano de obra en Francia es bastante alta. Además, los cultivos son muy pequeñitos y familiares, muy a menudo está hecho a mano, y la gente sabe que el producto francés siempre va a ser más caro. Entonces, ya lo sabemos, que si tú quieres comprar local, kilómetro cero, va a ser más caro que comprarlo, por ejemplo, en Túnez o en Andalucía. Ya se sabe. Y es por eso que en Francia lo que se ha puesto en toda Europa son denominación de origen, que protegen una área, un sector, un saber hacer, es una tradición, unas variedades también autóctonas para seguir como plantando los árboles de antes de los años 56, cuando hubo la helada, y esto el consumidor lo paga. Sí. Antes, Cristina, un minuto. ¿Cuál es el precio medio de un bueno no Puget? No hablo de Puget. ¿Cuál es el precio medio de un aceite virgen extra o de este aceite virgen atrojado, pero elaborado en un aceite francés, un bueno? ¿Cuánto es, más o menos? Pues 30 euros el litro, más o menos. 15 euros. 30 euros el litro. Vale. Euros. Caro, es verdad. Claro. Muy bien. Vale. Ok, Cristina. Cecibel, ¿qué tipos son los suelos que tienen los olivares en Francia? Esto no tengo mucha información sobre esto. Sobre suelos. Sí, sí. Ah, de acuerdo. Sí. Pero si quieres lo puedo preguntar a productores porque esta información la puedo conseguir y te la puedo mandar. Okay. Sí. Y nosotros vamos a entrevistar una francesa productora también a la ocasión que podemos preguntar. Gracias, Ceci. Gracias.
Outra, ¿Se Cristina? tiene conocimiento en Francia de aceites del Nuevo Mundo o nuevos productores? Mm, Los que ya saben de aceite, ya saben que hay más países productores que la cuenca mediterránea, pero son pocos los que saben que hay 56 países productores que hay Exacto. en todo el mundo ahora, en los dos hemisferios. Son pocos. Sí. Poco a poco. Quem perguntou, Cristina? Quem Foi perguntou? Estela perguntou. Ah, ok. Não, porque é interessante a pergunta, Cecília, porque na Masterclass, porque esse concurso Olho Novo Days, que acontece em Paris, e ele tem uma edição em janeiro do Hemisfério Norte e em junho do Hemisfério Sul, ele em seguida oferece uma Masterclass sobre os azeites que competiram, e essa Masterclass ocorre dentro da Cordon Bleu. E no ano passado, então, foi a primeira edição do Hemisfério Sul e eu fui convidado a dar essa classe, essa aula. E foi muito interessante porque tinham aproximadamente uns 17, 18 alunos e tinham algumas pessoas, a maior parte das pessoas eram locais e assim tinha uma produtora libanesa e muito maior interesse deles era a curiosidade de conhecer azeites do Hemisfério Sul, da América do Sul, de países exóticos, vamos dizer assim, onde não existe a cultura do azeite ou da produção do azeite dentro do pensamento, né, dentro da ideia deles. Porque eles não têm ideia que também já existe uma cultura ancestral sobre o azeite aqui no Peru, no Chile. Então, é muito interessante. Eles têm um interesse, é um interesse crescente também. O Jorge disse que viveu 5 anos em Montpellier e conozco o território. A zona do cultivo do olivo são calcários e arenosos. Na zona de Marseille. Pero también en el resto de la Provence, por ejemplo, porque Montpellier es Languedoc-Roussillon, bueno, calcário. Sim. Ana, em Uruguai passa o mesmo sobre o desconhecimento de los chefes sobre freír com aceite. Alguns jurados do programa MasterChef em seus programas dizem que não se pode freír com aceite de oliva. É uma questão de educação, cultura. É uma questão de educação. Concordo plenamente. Sim, são estas perguntas. Estou. Sim. Ok. Cecília, estamos encerrando nuestra conversación. Puntualmente a las 7 encerramos. Yo te agradezco mucho. Te pido una palabra final porque después hablo yo y quería que tú hablases un poco de tu pasión con toda libertad ahora para nosotros. Vale, pues muchas gracias. Estoy deseando el mes de julio para catar aceite del hemisferio sur, porque siempre es un descubrimiento y me gustaría esta vez descubrir como variedades autóctonas, porque para mí es el poder del aceite de oliva esto de viajar con aceites de vuestras variedades, vuestros países y estoy deseando ya estar en julio. Muchas gracias, Cecília. Muchas gracias. Pessoal, eu agradeço a Cecília a presença dela aqui. Encerramos hoje o Papo de Azeitólogo, a série, e eu queria convidar vocês, né? Eu com a Cristina organizamos a partir da próxima semana, dia 17 de julho, vamos mudar o dia, sexta-feira às 11 da manhã, iniciaremos uma série chamada Encontro com Olivicultoras. Vamos iniciar a série com a Carla Retucci, Carla Borriello, aqui produtora em Andradas, em Minas Gerais. Na semana seguinte, estaremos em Israel e essas transmissões serão, por isso o horário das 11 da manhã no Brasil, porque chegaremos até a Jordânia
onde estão 7 horas na nossa frente. Então, a gente precisa dessa distância aí em horário e pretendemos passear aí por muitos países pela olivicultura feita na mão das mulheres e as transmissões feitas de dentro dos olivais, sempre mostrando a cultura, sempre com esse nosso objetivo de difundir a cultura do bom azeite extra virgem, porque é o alimento ancestral, né? Então, assim, é o alimento funcional importantíssimo, tem uma cultura importantíssima e que só nos enriquece. Tá? Então, a gente vai passar na semana que vem a passear aí pelo mundo e eu convido todo mundo a estar junto. Cecile, merci beaucoup, merci infiniment, ok? Cristina, que você ainda tem alguma coisa para falar? Sim. Bom, então, obrigada, Cecília, obrigada a todos pela presença mais uma vez. Hoje, então, como o Marcelo falou, foi o nosso último Papo de Azeitólogo e a partir da próxima semana vocês vão receber o convite para a conversa com as olivicultoras. É uma série que vai ser nesse horário de sextas-feiras, às 11 da manhã. Para quem não conseguir assistir ao vivo, nós vamos disponibilizar todas as gravações no nosso canal do YouTube, que nós estamos lançando. Vocês vão receber também, nós vamos começar a postar nas redes sociais, canal Estilo Gourmet. Esses papos de azeitólogos já estão lá disponíveis. Infelizmente, o primeiro, com a Ana Carrilho, não foi gravado, mas os demais foram gravados, inclusive o de hoje, e devo conseguir subir com esse vídeo amanhã, e já estão os outros papos lá. E toda essa série que vai começar também vai ficar disponível, e outros vídeos que vocês têm à disposição, vão ter à disposição lá com a história, esse caminho, né, da Estilo Gourmet, desde 2011, né, Marcelo? Tem vídeo lá bem antigo que a gente vai colocar. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos e até a próxima. Beijo para Obrigado, todos. Cecília. Cecília, merci, Cecília. Graças. Bonne soirée.